Hola, señores, lo tengo junto a nosotros hoy Andrés Guzmán, es analista internacional y me imagino que sumamente preocupado, como lo está todo el mundo, por un lunes negro para el olvido. Realmente este es un lunes que nadie habría querido pensar siquiera en que iba a pasar esto. Caída de la bolsa de valores a nivel mundial por los aranceles de Donald Trump. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, gracias. Gustavo, un gusto estar nuevamente aquí. ¿Qué te dice esto? Estoy revisando información y la verdad dice, esta es una verdadera sangría. Se han desplomado las bolsas de valores a nivel mundial en lo que se conoce como el lunes más negro. Hoy, Así es. eh, Efectivamente, ¿no? Llama mucho la atención lo que está pasando, porque es consecuencia de una decisión deliberada del gobierno de Estados Unidos de aplicar aranceles, de imponer aranceles a una gran cantidad de países, y la reacción de los mercados y de las bolsas de valores es esta, ¿no? Es la que estamos viendo con las noticias que nos llegan y que realmente preocupa, ¿no? Ahora bien, uno dice, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué claro, eh, desencadenar esta crisis de manera deliberada? Y la respuesta que he podido yo también encontrar entre muchas otras opiniones es que de alguna forma el gobierno de Estados Unidos está tratando de asustar a los mercados, de generar esto, lo que está pasando, para que la Reserva Federal de Estados Unidos se vea obligada a bajar las tasas de interés, que es algo que le convendría al gobierno de Donald Trump, que tiene que pagar una deuda importante y que si la puede pagar con menores tasas de interés, entonces va a resultar más barato, ¿no?, para ellos asumir la deuda. Entonces, creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Es decir, no es una locura o una decisión totalmente disparatada el hecho de haber subido los aranceles, sino que estaba pensando Donald Trump y su gobierno en bajar las tasas de interés para pagar, para reprogramar ahora la deuda con otras tasas de interés más bajas, lo que le ayudaría a reducir los costos de lo que es el pago de una deuda, que es la deuda más importante del mundo, de la historia, que es la que tiene Estados Unidos actualmente. Entonces, creo que por ahí va la explicación, aunque obviamente no podría firmar un documento sobre esto porque son especulaciones, son temas que se están manejando dentro de la opinión de algunas personas, pero que no tiene todavía un sustento, digamos, fáctico, jurídico, que nos pueda hacer decir esto con total seguridad. de cualquier forma, ya se ha desatado, digamos, un hecatombe a nivel mundial. En Asia se ha sentido durísimo y en el continente europeo también. Eh, Esta es una guerra comercial de Trump que ya había sido anunciada. Ahora, lo que no me queda claro, Andrés, es que después de haber definido ya las tasas, ¿no? Los aranceles, mejor dicho, está yendo a negociar, es decir, de 15 hasta 45% de aranceles. Ahora, sobre esas tasas, sobre estos aranceles ya definidos, va a negociar. Es que eso es lo interesante. En realidad, el, el motivo por el cual Donald Trump lanza los aranceles el día de la liberación, que fue el pasado 2 de abril, Sí, tiene varias posibles razones, varios posibles motivos, ¿no? Entre ellos, el primero que dije, ¿no? De bajar las tasas de interés claro. para pagar la deuda. El segundo tiene que ver con justamente negociar, ¿no? De tantear un poco hasta dónde los países pueden hacer sacrificios para evitar los aranceles, ¿no? Con México ya había hecho esto porque anunció un arancel de 25% en contra de México y Canadá, y Sí. México hizo muchas maniobras para evitarlo, entre ellos, por ejemplo,
desplazar un fuerte contingente militar hacia la frontera para evitar que fluyan los migrantes y la droga, sobre todo hacia Estados Unidos. Entonces, Trump vio que ahí hay una forma también de persuadir o de coaccionar, mejor dicho, o mejor dicho todavía, extorsionar a otros países a partir de las amenazas de aranceles. Entonces uno amenaza o lanza de una vez los aranceles y los otros países van a tratar de evitarlos haciendo lo que sea posible para contentar a Estados Unidos y evitar los aranceles. Entonces esa tal vez podría ser otra estrategia, otra forma, ¿no? de lograr sus intereses a partir de una suerte de extorsión. Entonces, esa es otra explicación, pero la explicación más difundida es la que dice que Donald Trump está tratando de de reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos, que es un déficit enorme, ¿no? De billones de dólares, que lo ha ido acumulando y ha ido creciendo desde los años 70 del siglo XX y que ahora es una cosa prácticamente insostenible, dicen algunos, aunque claramente cuando tienes a la primera potencia del mundo y además dueña de la moneda más utilizada del mundo, que es el dólar, entonces no hay esos problemas que enfrentan cualquier otro país con un déficit similar. Pero el punto es que Donald Trump está tratando de reducir el déficit, efectivamente eso es innegable, a partir de los aranceles y muchos dudan, muchos economistas critican esa decisión porque eso más bien le podría afectar, podría ser algo contraproducente para Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver esto recién en el largo plazo o en el mediano plazo para saber si realmente fue una buena decisión imponer estos aranceles o más bien puede ser el declive de Estados Unidos y de su hegemonía a partir de estas decisiones que ya tienen efectos tan duros en los mercados. Ahora, esto le afecta también a Estados Unidos, ¿no? He visto que hay muchas manifestaciones, mucha gente que ha salido entre el sábado, viernes, sábado también a manifestarse por este tema, porque evidentemente este es un efecto también inmediato para la propia economía norteamericana. Correcto. Quienes pagan el incremento del arancel es el consumidor final, ¿no? Claro. Que es en Estados Unidos y que obviamente va a haber incrementado los precios de los productos importados que consume. Ya de hecho, ha estado ya ocurriendo incluso antes de que esto sea una realidad y eso obviamente puede generar incluso inflación o aumentar a la inflación de que ya venía en curso en Estados Unidos. Y claramente eso está generando protestas, malestar. Pero hay también, si bien hay gente que protesta, hay gente que apoya y que está Claro. de acuerdo con esto, ¿no? Ujú. Y creo que Trump más bien tiene un apoyo importante en Estados Unidos por todas estas decisiones que ha estado tomando, porque esto no es tampoco algo, o no debería ser una sorpresa, porque lo ha venido anunciando y es parte de la campaña electoral, el imponer aranceles. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, en el tema de Mac, por ejemplo, ¿no? Los chips los fabrican en el continente asiático y otros componentes en otros países. Al final de cuentas, ahora con esto de aranceles, las cosas cambian, ¿no? Las cosas van a cambiar. Entonces, lo que tú acabas de mencionar, también la industria norteamericana empieza un poco a ver esto con mucha preocupación. Si estamos hablando solamente como poniendo como ejemplo Mac. Sí. Claramente, Mac o Apple produce varios de sus dispositivos en China, con unas fábricas enormes que tienen ya constituidas ahí desde Claro. hace mucho tiempo, pero ya desde el primer gobierno de Donald Trump han sido presionados para retornar a Estados Unidos y establecer sus fábricas en Estados Unidos. Pero como tú bien dices, hay varios componentes, hay varios elementos dentro de los dispositivos, de los celulares, de las computadoras y las tablets, Sí, que no los tiene Estados Unidos y que necesita comprar de afuera, ¿no? claro. Entonces, hay una cadena de suministro que está distribuida entre varios países y que son estas cadenas globales de valor que Trump las está queriendo recortar, ¿no? De manera de
que no vayan tan lejos y que estén más cerca de Estados Unidos y que Estados Unidos pueda abastecerse, si no es en el propio Estados Unidos, en regiones cercanas a Estados Unidos, ¿no? En Ujú, producir máximo en México o generar o recabar ahí de ahí todos los insumos. ujú, Entonces, esa también es la idea y esa es la otra hipótesis o la otra explicación de lo que está pasando, ujú, que Trump lo que quiere es centrar una economía autosuficiente en Estados Unidos que quiere desarrollar una suerte de autarquía en la que las cadenas de suministro, si es que existen, si es que tienen que estar fuera de Estados Unidos, tienen que ser lo más cortas, lo más cercanas posibles, ¿no? Y ahí también se habla del concepto de nearshoring, que es que las empresas vuelvan con sus capitales dentro de Estados Unidos y ya no inviertan afuera, las empresas estadounidenses, obviamente. Y eso ya está ocurriendo, ya era una realidad, pero ahora con mucha mayor claridad. Y de lo que se especula en esto es que Donald Trump también se estaría preparando para una guerra, una posible confrontación con China principalmente, o tal vez quizás también con Rusia, aunque con Rusia se está llevando bastante bien, en la que Donald Trump tenga todo a su alcance y se pueda proteger y desplegar hacia otras regiones sin el peligro de perder las cadenas de suministro, como era hasta hace un poco, hasta hace pocos años. Entonces, y eso obviamente con la intención de quedarse en el poder, porque si hay un estado de emergencia, una guerra, ujú, entonces él podría incluso prorrogarse de acuerdo a la misma Constitución de Estados Unidos, ujú. tal como lo hizo el presidente Roosevelt en su momento. Claro. Entonces, eso también está en juego, es decir, eso también es parte de las explicaciones de lo que está pasando, ¿no? Tal vez la intención es desatar una guerra en la que Trump primero esté bastante bien atrincherado Ah, en su territorio, con todos los elementos y los insumos que se necesita para desarrollar una guerra y además con la intención de quedarse un mandato más probablemente, y ya se ha estado hablando del tercer mandato de Donald Trump, porque hay también ciertos movimientos que han propon- pro- propuesto y promovido esto. ujú. Entonces, bueno, es toda una serie de especulaciones que se generan y que nos dan cuenta de que el mundo está cambiando, que ya hemos entrado a otra era, ¿no? La globalización no va más, estamos más bien viendo el desacople, el desacoplamiento de las economías y que, bueno, estamos transitando hacia un nuevo orden internacional que ya no va a ser defender la democracia, el libre comercio, el multilateralismo, como había sido hasta hace un tiempo, sino que más bien Estados Unidos es el que socava todo eso y el que va en contra de la política tradicional estadounidense. Mira tú lo que acabas de mencionar. Estamos camino a un nuevo orden mundial. Claro, no ha faltado algún economista internacional, analistas internacionales quienes han dicho, caramba, Estados Unidos nos está retrocediendo 200 años atrás, estamos volviendo al siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Al final de cuentas, todo tiene un sentido y todo tiene un objetivo. Y Estados Unidos, como tú acabas de mencionarlo, está tratando de bajar el déficit fiscal, que esa sería, digamos, una de las teorías más cercanas en este preciso momento. Pero lo que sí es evidente es que las bolsas de valores en este lunes se han sentido muy mal. Hay una sangría, dice, impresionante. ¿Y cómo hace ahora el mundo para ver esta guerra comercial? ¿Cómo podemos salir de todo esto? Va a ser complicado, no solo para Estados Unidos, claro, lo es, pero fundamentalmente para países de Latinoamérica, el caso Bolivia, ¿no? Correcto, para Bolivia va a haber un impacto eh, para los sectores que exportan a Estados Unidos, principalmente estaño, Continua. quinoa, castaña, productos de madera. He visto que, por ejemplo, los asientos de madera, solo en este rubro de asientos de madera se había exportado el año pasado 5 millones de dólares. Entonces, en ese sector sí va a haber un efecto importante y muy negativo porque se van a perder negocios, pero vamos a ver también hasta qué punto esto se mantiene. Es decir,
que finalmente el precio mayor vaya a ser eh, cubierto por el consumidor final en Estados Unidos y las ventas continúen, ¿no? Ahora, obviamente, va a haber una reducción, pero así como Estados Unidos se protege o se cierra, también se abren otras oportunidades porque así como eh, los productores bolivianos están perdiendo eh, posibilidades porque ahora sus precios son menos competitivos. Lo Sí, mismo le pasa a otros productores de otras partes del mundo y los mercados que ya no se pueden abastecer en Estados Unidos se abren en otros lugares, ¿no? Porque Estados Unidos se está cerrando. Entonces, tal vez esos mismos productores pueden encontrar algún nicho en Europa, en China, en algún otro país asiático que tenga interés por comprar estos productos. Y es interesante porque además, en los últimos días, China ha anunciado que va a comprar petróleo de Canadá, ¿no? Entonces Canadá le va a vender a China, cosa que no hubiera ocurrido hace un tiempo. No se llevan muy bien China y Canadá, pero ahora, dado que ambos tienen como adversario a Estados Unidos, increíblemente Canadá está enfrentándose con Estados Unidos. sí. eh, entonces se abren esas posibilidades que hace muy poco tiempo eran inimaginables, ¿no? Y por lo mismo, obviamente, sucede para Bolivia, que se abren otras oportunidades, que pueden haber otros negocios en otras partes del mundo, y ahí es donde hay que apuntar, ¿no? Es decir, obviamente, como empresarios, los que están metidos en esto y que están siendo afectados, tienen que abrirse hacia otras posibilidades y es definitivamente lo que va a pasar, ¿no? Es una reconfiguración muy abrupta, muy rápida de el comercio internacional, que da cuenta también de ese declive, ¿no? Del ordenamiento internacional que hasta ahora conocíamos. Es cierto. Bien, Andrés, así están las cosas. Este lunes, como te dije, las bolsas de valores se han visto sensiblemente afectadas, duramente afectadas, y hoy a nivel del mundo no se hace nada más que hablar de este tema, los aranceles impuestos por Estados Unidos a escala mundial. Te agradezco muchísimo por esta entrevista.